Muy buenas tardes a todos los que nos siguen por Facebook y están con nosotros en la plataforma Zoom de la Sociedad Geográfica. Les damos la bienvenida a una jornada más de los martes geográficos, hoy 20 de mayo del 2025. Desde hace 38 años, la Sociedad Geográfica de Lima, fundada en 1888 por el presidente Andrés Avelino Cáceres, organiza este ciclo de capacitación y actualización de conocimientos. Para nosotros es una gran responsabilidad tener entre los oyentes a profesores, técnicos, profesionales y ciudadanos de todo el territorio peruano. Para conocimiento de nuestro público, el núcleo de la temática para este año ha sido denominada Agua, Seguridad Hídrica, Actores y Territorios del Agua, para lo cual hoy día vamos a contar con excelentes ponentes. Sin más, voy a dar el pase a la geógrafa Miriam Nagata para dar las palabras de bienvenida. Geógrafa Miriam Nagata, muy buenas tardes, noches, usted tiene la palabra. Sí, muy buenas noches, o sí, creo que por el color del cielo eh, parece noche, ¿no? Muy buenas tardes a todos los destacados asistentes, profesionales, profesores, miembros de la Sociedad Geográfica, eh, profesionales. Tenemos el agrado de presentarles esta noche en esta 38º ciclo anual de actualización de conocimientos de la Sociedad Geográfica en esta etapa como agua, seguridad hídrica, actores y territorios del agua. Reciban el cordial saludo de la presidenta de la Sociedad Geográfica de Lima, de parte de ella, eh, de la, tenemos el agrado de presentar en esta ocasión al ingeniero, en primer lugar al ingeniero Eddie Rosasa y luego al ingeniero Henry Valer, y a quienes agradecemos su participación, y que todos vamos a estar muy atentos y vamos a eh, aprender mucho de sus destacadas experiencias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, geógrafa Miriam Nagata, por sus palabras de bienvenida. A continuación, vamos a tener la presentación del ingeniero Eddie Rosasa Asín. Eddie Rosasa Asín es ingeniero agrícola por la Universidad Nacional Agraria de La Molina y destacado consultor en seguridad hídrica para el desarrollo sostenible, con más de 30 años de experiencia en el sector hídrico. Ha contribuido significativamente a la gestión integrada de los recursos hídricos en el Perú y en la región iberoamericana. Su enfoque profesional se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, particularmente con el ODS 6, Agua limpia y saneamiento, con el ODS 9, Infraestructura resiliente, y con el ODS 13, Acción climática. Ha completado su formación con diplomados en modelamiento hidrológico, diseño de infraestructura hidráulica, análisis económico del agua y planificación de recursos hídricos a nivel de cuencas hidrográficas, impartidos por instituciones internacionales como la JICA en Japón, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos y universidades como Stanford y Texas. En su trayectoria ha desempeñado funciones de alta responsabilidad en entidades públicas, como en el INRENA, en la Autoridad Nacional del Agua, donde fue impulsor de la Política Estrategia Nacional de Recursos Hídricos y la Ley de Recursos Hídricos y su reglamento. Asimismo, ha liderado proyectos estratégicos en empresas consultoras internacionales, elaborando planes de gestión de recursos hídricos a nivel de cuenca hidrográfica y priorizando proyectos en más de 20 cuencas del país. Destaca por su capacidad de integrar conocimientos técnicos con habilidades sociales, dominio de herramientas como SIG y modelamiento hidrológico, además de una visión estratégica orientada al bienestar ambiental y social. Ingeniero Eddie Rosasa, bienvenido, usted tiene la palabra. Muy buenas tardes a todos los participantes de este importante evento.
Y mi saludo cordial y fraterno a la autora Nicole Bernex, a quien la admiro mucho desde hace mucho tiempo por toda la labor que viene desarrollando aquí en el país. Lo mismo participa muy activamente en, en estos eventos, ¿no? Eh, bueno, lamento mucho que no haya podido estar el ingeniero Henry Valer. Lo hubiéramos querido escuchar hablar sobre ese proyecto tan importante que tienen en manos en la Autoridad Nacional del Agua y que está relacionado pues con, voy a pasar un poquito a eso, con la visión estratégica del Plan Maestro para la recuperación del río Rímac. Creo que yo lo considero un documento muy importante y muy completo. Allí, con el apoyo de la cooperación técnica internacional, el gobierno de Corea ha intervenido en un par de años, me parece, 2014, 2015, y ha hecho un estudio muy minucioso de la cuenca del río Rímac, en donde inicialmente se plantearon retos importantes para abordar el tema de déficit hídrico, el deterioro ambiental, la ocupación informal de las riberas, ¿no? La contaminación orgánica e industrial que existe hasta la fecha y también la debilidad institucional en la gobernanza del agua, ¿no? Son retos importantísimos que se abordan en este plan maestro y está orientado, pues, como decía, a la cuenca del río Rímac, que es la que aporta un 75% a todas las demandas que se tienen en la ciudad de Lima. Y la ciudad de Lima es la que alberga a un tercio de la población de todo el país. Si actualmente se estima de que estemos en los 33 millones de peruanos, eso significa de que en Lima estamos asentados alrededor de los 11 millones de peruanos, ¿no? Entonces, allí el déficit hídrico siempre ha venido acrecentándose año a año y bueno, el Estado de alguna manera ha ido supliendo este déficit, haciendo infraestructura. Se tiene todo el proyecto Marca, que consta de 5 etapas fundamentales. Está faltando la etapa 2, que seguramente está en proceso, y creo que los coreanos han intervenido muy oportunamente para recuperar las riberas, principalmente en la parte de la ciudad, y yo le llamo la parte de la ciudad, de las zonas que van desde Chosica hasta el Callao, ¿no? Hasta la salida al mar. Eh, Dentro de las propuestas y recomendaciones que se da en ese plan maestro para la recuperación del río Rímac, se proponen muchos aspectos que están relacionados con embalses. En, en la cuenca del Rímac hay alrededor de 16 embalses que son importantes, que ya existen, eh, pero vemos que estos embalses están ubicados principalmente en la zona de Santa Eulalia, que es un tributario del río Rímac. En esta zona de Santa Eulalia hay alrededor de 15 embalses, pero todos los 15 embalses funcionan para la generación de energía con esta empresa eléctrica Edegel, ¿no? Y que están abocados pues generar energía para la ciudad de Lima, ¿no?
Esto genera un gran problema con Sedapal y con las demandas que hay para los otros sectores correspondientes, como son agricultura, la propia industria, etcétera, ¿no? Y lógico, afecta seriamente con el ecosistema, ¿no? Porque no se respetan mucho los caudales ecológicos, ¿no? Que son importantes para darle vida a, a los ecosistemas que existen en nuestras cuencas, ¿no? Ingeniero Eddie Entonces, Rosasa, sí. disculpe, no estamos viendo su PPT, su presentación. ¿Qué ha pasado? Disculpen, algo ha ocurrido. ¿Qué hago? A ver, compartimos otra vez, igualito las indicaciones es en la parte inferior, encuentra esta cajita de compartir con la flecha hacia arriba, le damos clic ahí y debe aparecer otra vez. A ver, a ver, a ver. A veces cuando, no sé, colocamos o queremos disminuir la pantalla o algo, se desconfigura. Ok, ya estamos, eh, Nuevamente, sí, muy sí, bien. Ahora, por favor, colocamos en presentación. Ya está cargando. creo que ya, ¿no? Perfecto. Estamos viendo la lámina que dice Visión Estratégica del Plan Maestro para la Recuperación del Río Rímac. ¿Correcto? Parte 2. Bien. Ya, perfecto. Sí, justamente de eso estaba haciendo comentario y les hablaba pues de estas propuestas que hacen los coreanos en este plan maestro. Y allí están planteando, yo les estaba indicando las existencias que habían alrededor de 16 embalses en la cuenca del Rímac, de los cuales 15 están establecidos en la cuenca del río, en la subcuenca del río Santa Eulalia, ¿no? Y hay una que está en la cuenca propia del Rímac, casi en sus nacientes, en el tributario que se denomina Río Blanco, ¿no? Estas existen y las 15 que están en Santa Eulalia están dedicadas principalmente a la generación de energía a través de EDGEL. Allí se ha generado un gran problema con el resto de demandas, ¿no? La demanda de agua, por ejemplo, y la demanda para el uso agrícola y para la demanda para los aspectos, la producción industrial, ¿no? ¿Y por qué se ha generado un problema? No hay compatibilidad en el uso horario, principalmente, ¿no? Mientras que la generación de energía a través de EGEL requieren las aguas con mayor intensidad, con mayor caudal y con mayor permanencia en las horas de la noche. En esas horas de la noche, todos, la ciudad, los ciudadanos estamos prácticamente descansando, disminuyen ahí las demandas de agua y lógico, ahí va a haber una diferencia eh, en el cual se van a producir excedentes que se van a ir al mar y se van a perder ahí, ¿no? Entonces, siempre la preocupación ha sido esa, ¿no? Y el conflicto que existía con Edegel y CEAPAL estaba relacionado con el momento en que se usan estos recursos en forma diaria, ¿no? Entonces, los coreanos han planteado una solución importantísima. Están planteando un embalse en la parte baja. Es un embalse de compensación que va a tener un volumen de almacenamiento alrededor de los 34 hectómetros cúbicos de capacidad y que ahí va a recibir en las noches todo ese caudal que están utilizando en, las, en la generación de energía,
en las noches, ¿no? Ahí los van a almacenar para que sean utilizados en el día por Sedapal, ¿no? Y pueda ser distribuido a toda la ciudad. Ahí hay una compensación importante que va a ser muy beneficioso en la utilización del agua a nivel de cuenca, ¿no? Hay un segundo punto que también es muy importante, que es la reutilización de las aguas tratadas, ¿no? Eh, Todos conocemos y sabemos que existe la planta de tratamiento de aguas residuales de Taboada. Esta planta de tratamiento fue construida en el periodo del presidente, en el periodo del APRA, ¿no? Se construyó esta planta de tratamiento, lo maneja, ha sido concesionada, se entregó a los españoles para que puedan manejar esta planta de tratamiento. Después de hacer un tratamiento primario, tienen una tubería que tiene una extensión de alrededor de los 8 kilómetros mar adentro, ¿no? Y ahí descargan las aguas semitratadas, ¿no? Entonces, el enfoque que le están poniendo los coreanos en estas aguas es no echar el 100% de estas aguas. Parece que el caudal es más o menos de 15 metros cúbicos por segundo. Entonces, al menos tomar el 50%, tratarlas y bombearlas nuevamente hasta Chosica para soltarlas nuevamente al río y que se comporte como un caudal ecológico para mantener la biodiversidad y no se seque completamente en los periodos de estiaje, ¿no? Por otro lado, tienen el tema de la ¿sí? El manejo de los residuos sólidos, ¿no? En el punto 3 de estas propuestas. Ese manejo de residuos sólidos. En Lima, pues todos conocemos de que los residuos sólidos es un tremendo problema, ¿no? Y ellos están planteando manejar alrededor de 10.000 toneladas diarias para poder mejorar esta situación del manejo de los residuos sólidos y hacerlo directamente con las municipalidades, ¿no? Esos tres puntos importantes están plasmados en este plan maestro y en cuanto a la planificación urbana, parece que han habido pequeñas coordinaciones, pero hay muchos municipios que no tienen claramente definido una planificación urbana mirando hacia el futuro. Y cuando digo mirando hacia el futuro, una planificación urbana que esté relacionado con el crecimiento de la población. Mayores presiones sobre el crecimiento de la población. Vamos a hacer una población mucho más amplia, mucho más grande. Entonces, en los planes tienen que estar claramente definidos hacia dónde van a crecer las ciudades. Si van a crecer horizontalmente, hacia qué lugares, o verticalmente, en qué zonas, ¿no? Entonces, eso es un aspecto que no está claramente definido no lo he visto claramente definido en el plan maestro, ¿no? Y lo otro también relacionado con las cuencas complementarias. Lógico, si ellos se han dedicado exclusivamente al, a la cuenca del río Rímac, han dejado de ver quizás o lo han visto muy tangencialmente en las cuencas de Chillón y la cuenca del Urí, ¿no? Por otro lado, ya como aporte mío de las experiencias que he tenido, yo siempre digo, no son suficientes las obras, ¿no? Necesitamos ir más allá de las obras, ¿no? Las obras es una herramienta, es un mecanismo que tenemos al costado, que nos ayuda a solucionar los problemas y que nos ayuda a tomar decisiones, ¿no? Entonces, creo que se necesita toda una estructura organizativa que maneje todos estos componentes. Estamos hablando de una
de un embalse de compensación. Estamos hablando de la reutilización de estas aguas tratadas de Taboada. Estamos hablando de los residuos sólidos. Estamos hablando de mejorar las márgenes, tanto derecha como izquierda, en el tramo de la ciudad, ¿no? Hay que conectarlas, toda esta infraestructura y todo ese manejo, hay que conectarlo con la planificación urbana de cada una de los distritos que son aledaños al río Rímac, ¿no? Y también hay que complementarlas con las cuencas, porque ahí también hay producción hídrica y hay que enfocarlas. Y mirar, pues, la estructura organizativa, que debe ser muy sólida, ¿no? Y esa estructura organizativa se puede aprovechar de lo que ya tiene la Autoridad Nacional del Agua, ¿no? La Autoridad Nacional del Agua me parece que ya ha creado el Consejo de Recursos Hídricos de las Cuencas Chillón, Rímac, Clurín. Y uno de los aspectos fundamentales como función que tienen estos consejos de recursos hídricos de cuenca es la elaboración de los planes de gestión de recursos hídricos, ¿no? Entonces, este plan maestro que ha sido elaborado muy minuciosamente y con un diagnóstico al detalle de toda la cuenca del río Rímac, debe ser parte integrante de este plan de gestión de recursos hídricos de las cuencas Chillón, Rímac, Lurín, ¿no? Y una vez aprobado este plan de gestión de recursos hídricos, se debe buscar los mecanismos de financiamiento para las inversiones correspondientes dentro de esta estructura orgánica que yo voy proponiendo al Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca, que hoy día están muy debilitados y muy desarticulados de todo el sistema administrativo a nivel nacional, ¿no? Entonces, pero hay que fortalecerlas. Se habla mucho de que hay injerencias políticas que, bueno, han ido creándose. Cuando yo estuve en ANA, yo salí el año 2011 y al 2011 creamos una unidad ejecutora dentro de la ANA con financiamiento del Banco Mundial y del BID para ir fortaleciendo a la Autoridad Nacional del Agua y ir fortaleciendo estos consejos de recursos hídricos de cuenca para ir avanzando en este fortalecimiento, ¿no? Y mejorando en la gestión, ¿no? Yo siempre digo que para hacer la gestión integrada de los recursos hídricos, siempre me puse por ahí a analizar un poco y dije, no se puede gestionar lo que no se administra. Luego, no se puede administrar lo que no se controla. No se puede controlar lo lo que no se conoce. Y no se puede conocer lo que no se mide. Entonces, en esta unidad ejecutora del ANA, habían tomado conciencia sobre el tema de la información, que era clave para tomar decisiones, que era clave para saber cuánta agua hay en las cuencas, que era clave para ver eh, exactamente cómo son las demandas multisectoriales y hacer un balance hídrico, ¿no? Pero no a nivel de las zonas, solamente de las zonas bajas, sino a nivel de toda la cuenca, ¿no? Cuando digo de toda la cuenca, me estoy refiriendo a la cuenca alta, a la cuenca media y a la cuenca baja, principalmente. En la cuenca alta, donde están asentadas todas las comunidades campesinas, eh, en la cuenca media, toda la población rural, y lógico en la cuenca baja, a donde se tienen las mayores demandas, ¿no? Pero cuando uno hace un proyecto no debe enfocarse solo en la parte baja, ¿no? Se tiene que enfocar uno en toda la cuenca. En los métodos tradicionales solo se fijaban en la parte baja, ¿no? Y en la parte baja se crearon en la época de Velasco, cuando armó esta revolución de la reforma agraria. Todo el agua estaba contemplada para que sea utilizada en las zonas bajas, ¿no?
Y tal es así de que en la organización siempre se ha tenido los famosos distritos de riego, ¿no? Entonces, cualquier proyecto de esos grandes que ustedes conocen, siempre han estado enfocados a las zonas bajas y en ese enfoque de la administración de los distritos de riego. Los distritos de riego solamente están en la parte baja, en la parte de la costa, en la parte de los valles, ¿no? Y se olvidan de la parte alta, ¿no? Cuando impulsamos la nueva ley de recursos hídricos, no quisimos que fuera así y buscamos de que la gestión se haga a nivel de cuenca hidrográfica. Pero parece que en nuestra mente, de todos los peruanos y de todos los que conducimos, es bien difícil deshacernos, quitarnos de la mente todo lo tradicional, lo que siempre se ha hecho, ¿no? Y a veces actuamos automáticamente eh, con esas costumbres que ya no deberían de mantenerse en estos tiempos modernos, ¿no? Deberíamos de cambiar los enfoques. Y siempre mi esfuerzo ha sido ese, ¿no? Buscar el cambio, no seguir las costumbres tradicionales. Creo que estamos en otro momento. Las cosas buenas del pasado hay que identificarlas y recuperarlas y mejorarlas, ¿no? Eso es importante, pero no podemos ir exactamente como una fotografía, mirar el pasado y volver a repetirlas, porque ahí nos vamos a equivocar y vamos a tomar malas decisiones, ¿no? Esa es la visión estratégica que siempre he tenido, o bueno, que he identificado después de revisar este plan maestro elaborado por la Cooperación Técnica Internacional, a donde interviene el gobierno de Corea. Y creo que todos los peruanos debemos estar muy agradecidos por este gran aporte que nos han brindado, ¿no? Ojalá que con esta breve descripción haya podido completar lo que por algún motivo el ingeniero Valer no ha podido intervenir en este evento, ¿no? Bueno, y ahora sí, pasando a lo que me había comprometido en realidad, que está relacionado con los aportes desde la experiencia. En una pequeña introducción quería destacar que el Perú pues, tiene una alta variabilidad climática, tiene una desigual distribución espacial de las disponibilidades hídricas y hoy en día tenemos una alta vulnerabilidad ante el cambio climático, ¿no? Entonces son aspectos que debemos enfocarlo en cada acción que realizamos, en cada intervención que realizamos en relación al manejo, a la gestión de los recursos hídricos, ¿no? En la ley, en la ley de recursos hídricos se creó el Sistema Nacional de Recursos Hídricos. Ustedes, si han revisado la normativa de nuestro país, van a encontrar que hay muchos sistemas, ¿no? Una de ellas es el Sistema Nacional de Recursos Hídricos. Y este Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos está constituido por la ley, primero por la Constitución Política del Estado, segundo por la Ley de Recursos Hídricos y su reglamento, y toda la normativa que se desprende de esta, ¿no? Por otro lado, la institucionalidad que se ha creado, ¿no? Una institucionalidad débil que no debería de estar en el Minagri. Con Nicole siempre hemos conversado este aspecto y siempre coincidíamos de que la Autoridad Nacional del Agua debería de estar dentro eh, la presidencia del Consejo de Ministros, que es neutral y prácticamente es horizontal en el desarrollo de sus funciones, ¿no? No sé qué pasa, que siempre a la gestión del agua todo el mundo le tiene miedo, porque es altamente compleja. Es altamente compleja y muy fácilmente se llega al descontrol y muy fácilmente eh,
uno llega a un punto a donde ya las decisiones ordenadas no valen. Hay imperancia de los intereses privados, de grupos de interés. Y siempre dicen pues de que a río revuelto, ganancia de pescadores. Entonces hay mucha gente que aprovecha de ese desorden. Y un desorden que nos lleva y nos sigue postergando en el desarrollo principalmente, ¿no? Yo considero que todos los jóvenes, toda nuestra sociedad debe enfocarse mirando el futuro hacia la seguridad hídrica, ¿no? La seguridad hídrica porque el agua es como el eje de desarrollo económico, social y ambiental. Eh, Sin seguridad hídrica va a ser bien difícil que alcancemos el desarrollo sostenible en nuestro país. Es por eso que aquí en esta diapositiva, en azul al final, pongo el desarrollo sostenible en nuestro país. Está sujeto a la seguridad hídrica para la población, las actividades productivas y la conservación ecosistémica en nuestras cuencas. Eso es clave, ¿no? Si no alcanzamos mejorar la seguridad hídrica, va a ser bien difícil que alcancemos el desarrollo sostenible en nuestro país y seguiremos postrados como país subdesarrollado del tercer mundo, en donde prima la informalidad y el desorden, ¿no? Pero creo que es importante que cambiemos todos y que colaboremos a ese cambio, ¿no? Colaboremos a ese cambio. Eso me he demorado mucho, creo que como introducción, bueno, tomaré los minutos del ingeniero Valer que no ha podido estar presente. Otro punto que siempre he visto son las paradojas del desarrollo, ¿no? Por mi experiencia he visto, por mi trayecto, he asistido a muchas CODIAs a nivel internacional, he estado varias veces en las CODIAs del... Las CODIAs son las conferencias de directores iberoamericanos del agua, ¿no? Del manejo del agua. He estado en estas CODIAs en España, he estado en 2 o 3 oportunidades, también en Quito, y también hubo una acá en Lima, ¿no? Y siempre pude ver en las intervenciones, en los discursos internacionales, que había una tendencia a evitar todo lo que es infraestructura gris, ¿no? Yo, desde mi formación, he sido diseñador de infraestructura hidráulica, aunque no lo crean. Pero al pasar el tiempo, veo que no solamente es hacer infraestructura hidráulica, no solamente es hacer infraestructura gris, debemos ir mucho más allá, ¿no? Y hacer lo que hoy día se promueve en el Perú, la infraestructura verde, que también es bueno y importante y es clave para poder asegurar los recursos hídricos, ¿no? Pero las tendencias han sido tan grandes en estos discursos internacionales, a donde hemos captado en nuestras mentes que no es bueno la infraestructura gris y que debemos dedicarnos a la infraestructura verde. Entonces, estamos pensando en hacer surcos en las zonas altas para retraer un poco la escorrentía y procurar la infiltración para que se pongan verdes todas esas zonas altas. Y así una serie de aspectos que creemos de que la infraestructura verde es la que va a solucionar los problemas. Yo digo que no porque necesitamos la infraestructura gris.
¿Y por qué en los discursos internacionales ya no se habla de la infraestructura gris y más bien se critica la infraestructura gris? Porque todos los países desarrollados han hecho lo que tenían que hacer en el siglo pasado. A unos amigos yo les comentaba, mira, si tú miras la China actualmente tiene más de 22.000 presas y presas grandes que tienen más de 15 metros de altura y tienen capacidades de almacenamiento bastante grandes. Más de 22.000 presas. Si mira uno a Estados Unidos en el siglo pasado y desde más atrás ha construido más de 6.000 presas, todas grandes, ¿no? Y así podemos revisar, en la India están en plena construcción actualmente, tienen más de 4.000 presas. Los japoneses tienen alrededor de 2.600 presas. España que tiene la mitad, o sea, su superficie del territorio español es la mitad de la superficie del territorio peruano. El Perú tiene 1.285.000 kilómetros cuadrados. España está alrededor de los 500.000 metros cuadrados. En el territorio peruano alberga a los 33 millones de habitantes que hemos estado comentando, y en España son alrededor de los 45 millones, en un espacio más reducido. Sin embargo, España tiene 1.300 presas de gran envergadura. Entonces, todos estos países del primer mundo que ya han hecho lo que tenían que hacer, hoy día el discurso es conservar las cuencas, la biodiversidad, los ecosistemas, para continuar teniendo esa disponibilidad hídrica, porque todas sus cuencas están reguladas hídricamente. Cuando miramos nosotros nuestra realidad, es totalmente distinta. Es una situación totalmente diferente. Nosotros, empresas que están orientadas a la regulación hídrica, no llegamos ni a 100. No llegamos ni a 100. Entonces, al no llegar a 100 presas, nuestras cuencas no están reguladas. Y toda nuestra producción, tanto agraria como el agua potable, la industria, todo lo que quieran, está a expensas de la naturaleza. Y la naturaleza tiene bien marcado en sus momentos de disponibilidad, es decir, tiene la distribución espacial en la cuenca no es uniforme, o sea, no llueve en todas partes igual. Luego, temporalmente, la distribución temporal tampoco es uniforme, porque tenemos el periodo de avenidas, que normalmente se da en el mes en la estación del verano, y el estiaje que se da en el resto de estaciones. A partir de abril hasta noviembre ya desaparece el agua, ¿no? Entonces ahí hay escasez, pero las actividades productivas necesitan agua, ¿no? La población necesita agua. Las necesidades son prácticamente constantes a lo largo del tiempo. Entonces hay ese problema, y es por eso que se necesita de todos modos regular las disponibilidades hídricas. ¿Y cómo regulan las disponibilidades hídricas? Haciendo embalses. Entonces, como no tenemos ni 100 embalses en el Perú, todas esas actividades productivas, los que son dueños de parcelas, producen los diversos productos agrícolas, siempre están observando al Todopoderoso para que nos dé las lluvias adecuadas y la cantidad de agua suficiente en el río para poder regar o para poder utilizarla en cualquier otra actividad productiva. Es desastroso, no podemos vivir así, los riesgos de disponibilidad son altísimos, entonces cualquier
cualquier actividad productiva que desarrollemos va a tener un alto riesgo. No vamos a poder producir adecuadamente, entonces no vamos a ser competitivos con nadie, ¿no? Tenemos que superar ese problema, ¿no? Entonces necesitamos las presas, pero no necesitamos las presas como se está difundiendo en estos últimos tiempos. El Minagri ha sacado un listado de 25 grandes proyectos emblemáticos. Y esos 25 grandes proyectos emblemáticos los conozco de hace más de 40 años y venían desde ya mucho más atrás. Hablando con Nicole me hablaba de esa información que cuenta eh, ahí en la Sociedad Geográfica. Me hablaba de un documento de Patás del año 1926, justo cuando el presidente, no, ya Prado, no recuerdo, pero el presidente de esa época del Perú vio la importancia de la necesidad de hacer represas y trajo al ingeniero Carlos Sutton, ¿no? Carlos Sutton, que fue el que identificó todas las grandes irrigaciones a nivel nacional. Y lógico, ahí está Poechos, está todas las presas que se puedan nombrar en la vertiente del Pacífico, ¿no? Y han sido realizadas. Miren, y muchas han sido dejadas de lado, pero todas con ese enfoque que le decía, ¿no? Siempre mirando la costa. Eso tenemos que cambiarlo. Entonces, lo que existe actualmente dentro del Banco de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas, ahí hay miles de proyectos. Para mí, personalmente, ninguno es bueno. Se pueden de repente algunos rescatar, pero les digo que la mayoría tienen esos enfoques tradicionales, ¿no? Que debemos de cambiar, porque no debemos mirar esos proyectos solo como obras. El hablar, utilizar el lenguaje de obras, eso lo usan los Ingeniero políticos. Eddie Rosasa, Eh, yo conocí a ingeniero un, yo Eddie estuve Rosasa, como ¿me 7 años escucha? en Ica y Ingeniero ahí Eddie tuve la Rosasa, oportunidad de conocer a ver, de repente ustedes se van a acordar, ingeniero, a don Fernando León de Vivero. ingeniero Eddie Él era un Rosasa, ¿me líder escucha? aprista, muy notado, muy famoso, y él tenía su bandera política. Conseguía votos inmediatamente cuando hablaba del canal de la margen izquierda en Ica. Canal de la margen izquierda que nunca se hizo, que solamente se avanzó, lo hizo Belaúnde en la época de su primer gobierno, hizo un tramo de 5 kilómetros y de ahí se olvidaron. Pero para los políticos era la bandera política. Nombrando a ese canal de la margen izquierda, Ingeniero lograban Eddie puestos. Rosasa, ¿me escucha? Ingeniero, Entonces, yo siempre me he preguntado, ¿a un agricultor común y corriente le interesan los embalses? ¿Le interesan las grandes obras? No. A un agricultor le interesa tener el agua en la cabecera de su parcela para que pueda producir. Y tiene que ser un agua segura. No es la infraestructura. Es el equipo de gente, es la entidad, es la institución, es la empresa que se compromete con el agricultor a darle un servicio de suministro de agua. Ese, ingeniero Eddie Rosasa, ese ¿me escucha? operador que da ese servicio de suministro de agua sabrá cómo le Ingeniero pone en su Eddie cabecera Rosasa, ¿me el agua. escucha? El tema es de que tiene que asegurarle el agua para que ese productor agrario pueda rendir frutos. Es eso. A ese Ingeniero Eddie agricultor, Rosasa, ¿me escucha? oye, de Ingeniero, repente hacen la presa de Choclococha, pero ¿realmente le sirve, le llegue el agua de Choclococha a ese agricultor? A lo mejor no. Pero si encuentra una entidad que le va a poner el agua y el agua le lleva con cisternas, saca del agua subterránea, no sé,
pero le cumple y le cumple y le cumple siempre, entonces ese agricultor le va a tener confianza a esa persona, a esa entidad, a ese grupo, a esa empresa, le va a tener confianza y va a asegurar su producción. Su producción va a ser más efectiva, va a ser más competitiva. Entonces, necesitamos cambiar ese enfoque. Las obras, está bien, funcionan, son necesarias, pero no es lo más importante. Hay que darle una mejor mirada. Este, pero aparecen por diferentes sitios, hay ONGs, diferentes lugares, que van buscando recursos a nivel internacional y vienen con el cuento de la infraestructura verde. Infraestructura verde por aquí, infraestructura verde por allá, pero a nadie le dan, con nadie rinden cuentas. La rendición de cuentas, ahí desaparece la rendición de cuentas. Entonces no se sabe en qué lo utilizan, no se sabe cuáles son los logros que han obtenido y se dispersa las responsabilidades a donde en una situación a donde todos son responsables, en donde todos actúan, en donde todos participan, a la hora cuando se presentan los problemas, nadie es el responsable, porque todo el mundo quita cuerpo, ¿no? Entonces, hay Ingeniero ese tipo de Eddy, cosas que hay que corregir y está relacionado pues, con esta débil gobernanza, ¿no? Y encima, tenemos últimamente los acuerdos de gobierno a gobierno. Miren, tan débil está la institucionalidad en nuestro país que los propios gobiernos que entran ahora confían más en los acuerdos de gobierno a gobierno, ¿no? Y también en las asociaciones público-privadas, ¿no? Como Ingeniero el Eddie caso que Rosasa, ¿me Enrique escucha? Olmos, que muy mala experiencia nos trajo, Ingeniero Eddie y Rosasa, ¿me escucha? creo que las improvisaciones Ingeniero que Eddie toman los Rosasa, ¿me gobiernos, escucha? las decisiones, eh, a veces cuando no está debidamente planificado, estudiado y analizado, nos llevan pues a tremendos problemas, ¿no? Miren, y me he quedado en esa página 2 y Ingeniero no he Eddie avanzado Rosasa, mucho, ¿me es más me he escucha? dedicado a hablar. Bueno, Ingeniero, y el punto 3 que había puesto en mi diapositiva está relacionado con la gobernanza e institucionalidad del agua, que creo que ya lo he ido abordando. Les he hablado de esa unidad ejecutora Ingeniero que Eddie era tan Rosasa, ¿me escucha? importante en Ghana, que ha sido desactivada. En esa unidad ejecutora, con financiamiento del Banco Mundial y del BID, se han instalado más de 100 estaciones hidrometeorológicas, que hoy día no se sabe qué va a pasar con ellas, ¿no? También se impulsaron en 6 cuencas piloto los planes de gestión de recursos hídricos, ¿no? A través de esa unidad ejecutora, hoy día la han desactivado, ya no existe. Entonces, las veces que he preguntado por qué han desactivado esa unidad ejecutora, ¿qué es tan importante? Ingeniero Eddie Rosasa, ¿me Siempre las escucha? respuestas han sido, en esa unidad ejecutora había mucha corrupción, mucha corrupción. Entonces yo digo, si ha habido mucha corrupción, pues ¿por qué desactivan la unidad ejecutora? La unidad ejecutora debe seguir funcionando, que los corruptos tienen que ir a la cárcel, ¿no? Que vayan a los procesos judiciales y los encuentran culpables a la cárcel. Pero no puedes por qué perjudicar la gestión de los recursos hídricos eliminando unidades ejecutoras tan importantes como la que tenía Ana y que ahora no lo tiene, ¿no? Entonces ahí se ingeniero han perdido Eddy, acaba muchos de aspectos. llegar el ingeniero Valer. No sé, de repente algo quería decir Nicole, creo. Sí, porque acaba de llegar el ingeniero Uy, no lo Valer. escucho. Yo creo que le damos unos minutos Isabel, para acabar y no Ingeniero, escucho nada. acogemos al ingeniero Eddie ingeniero Rosasa, ¿nos Valer. escucha? Ya está Ingeniero Eddie escuchando. Rosasa, ¿nos escucha? Algo ha pasado. Eh, Ingeniero Eddie eh, Rosasa, ¿nos Hola. escucha?
Hola, está ingeniero. escuchando, está escuchando. Ingeniero Eddie Rosasa, ¿nos escucha? Hola, hola. Hola, ingeniero Eddie Rosasa, ¿nos escucha? Ingeniero Eddie Rosasa, ¿nos escucha? Ingeniero Eddie Rosasa, ¿nos escucha? Hola, ingeniero. Ingeniero Eddie Rosasa, ¿nos escucha? Hola, hola. Hola. Ingeniero Eddie Rosasa, ¿Me ¿nos escuchan? escucha? Nosotros sí le escuchamos. ¿Usted nos escucha? Hola, hola, ¿Usted nos escucha, ingeniero Eddie Rosasa? Ingeniero, ingeniero Eddie Rosasa. Se me ha ido. El audio no puede escuchar. Le estoy escribiendo al chat. Hola. ¿Me Hola. escuchan? A ver, no, yo no logro escuchar. O sea, yo sí lo escucho, pero creo que usted no nos escucha. Hola. Sí, no puedo escucharla. Algo ha pasado. Sí. Ah, perfecto. Lo dejamos a él. Ya. Correcto. Muy amable. Gracias. Ingeniero Eddie Rosasa, muchísimas gracias por su presentación. Por favor, vamos a darle el pase a nuestro segundo ponente, al ingeniero Henry Baller. Ingeniero Henry Baller, muy buenas noches. ¿Se encuentra en sala? ¿Nos escucha? Buenas noches, sí, Muy sí, buenas noches, ¿cómo ingeniero. están? Disculpe. Bueno, Van a, van a, los imprevistos. van a disculpar, en verdad, he tenido problemas de conexión, he tenido que cambiar hasta dos computadoras, pero estoy acá con la mejor intención de poder cumplir con el compromiso. Tengo ya la presentación lista para poderla proyectar. Sería Correcto. cuestión nomás de que ustedes me indiquen el Sí, momento. correcto, ingeniero. Puede continuar, por favor. Vamos a darle la bienvenida de todas maneras. El ingeniero Henry Baller es encargado de las oficinas de ANA, es ingeniero de La Molina y trabaja el plan maestro de la restauración del río Rímac. Sin más preámbulo, usted tiene la palabra, puede continuar. Ok, muchas gracias. Me voy a ver cómo hago para ingresar esto. En la parte inferior hay de, de la plataforma Zoom, está participantes chat. Hay una cajita de reaccionar y seguidamente está la cajita para compartir. Hay una flechita verde, Sí, estoy le- ahí. correcto, le pica clic y va a aparecer su presentación si es que lo tiene abierto, pero tiene que tener abierta su presentación primero. Sí, lo tengo abierta. Perfecto, lo pica ahí, le va a salir una ventana de seleccionar. Ya. Ya, perfecto. Ya estamos viendo su pantalla. Bueno, estamos viendo su chat. Perfecto, el plan maestro. Vamos a darle presentación completa. Perfecto, ya está todo bien. Adelante, muchas gracias por acompañarnos. Ok. Reitero las disculpas por este problema técnico que tuve.
Pero bueno, en esta oportunidad, gracias por la ocasión de brindarme este espacio para poder compartir esta propuesta del Plan Maestro para la restauración del río Rímac. El Plan Maestro para la restauración del río Rímac en realidad se inicia todavía en los años 2011, 2012, ¿no? Por una iniciativa de la Autoridad Nacional del Agua. En el año 2012 se firmó un convenio con la cooperación coreana, Corea del Sur, para una colaboración, un apoyo técnico en este propósito de poder recuperar la calidad de agua del río Rímac. Entonces, durante los años siguientes, hasta el año 2014, se realizaron una serie de trabajos orientados precisamente a la recuperación del río Rímac. Se conformó una comisión multisectorial, ¿no? Donde estaban integrando todos los sectores, gobiernos locales, gobiernos regionales y también la sociedad civil, ¿no? Con la finalidad de trabajar de manera conjunta con el equipo técnico de Corea para poder afrontar el tema de la recuperación del río Rímac. El objetivo del Plan Maestro, ¿no? El año 2015, para ser un poco más preciso, el año 2015 se entregó este documento, que es un documento de gestión, ¿no? De gestión operativa, en realidad, de los planes de gestión. En este caso, del río Rímac, ¿no? De un territorio específico. Entonces, el objetivo de este plan maestro es la recuperación de la calidad del agua del río Rímac y de sus bienes asociados, ¿no? Llámese encauces, riberas, fajas marginales, la funcionalidad del río, recuperando la flora y la fauna, ¿no? La importancia que tiene este río, creo que todos los que están presentes aquí lo conocemos, es un territorio donde se localiza la capital del Perú. Es un territorio cuyas aguas del río Rímac discurren por 26 distritos, ¿no? Por 26 distritos. En este territorio abastece de un sistema de abastecimiento de agua potable a 45 distritos, aproximadamente 11 millones de habitantes. En este territorio hay 3 gobiernos regionales: el gobierno regional del Callao, el gobierno regional de Lima, Lima provincias le dicen algunos, y la Municipalidad Metropolitana de Lima, que también tiene la función de gobierno regional, ¿no? Tenemos 3 gobiernos locales provinciales, ¿no? Huarochirí, Lima Metropolitana y la provincial del Callao. En este territorio hay una demanda de todos los usos del agua, ¿no? El uso poblacional, el uso agrícola, el uso industrial, el uso energético, el recreacional, el turístico, entre otros, ¿no? El único uso que no se está dando en este río, o que no se da en este río, es el de transporte, ¿no? No se da ese uso porque no tenemos esas condiciones. Pero quién sabe más adelante, ¿no? Al igual que se hizo en otros países, ¿no? Ríos que sí lo convirtieron incluso navegables, ¿no? Y con doble propósito, ¿no? Algunos se han convertido incluso recreativos y de tipo turístico, ¿no? En este territorio, el 80% del agua que se consume es para uso poblacional. El 20% restante es para los diversos usos, ¿no? Es importante resaltar que en esta cuenca hay 8 centrales hidroeléctricas que están operando, ¿no? Es importante resaltar esta particularidad de esta cuenca. Y el gran demandante de esta cuenca es Serapal, ¿no? Serapal tiene una función muy importante en esta cuenca para abastecer a casi 11 millones de habitantes. Pero así como hay demanda,
y el crecimiento de esta población implica también el incremento de la demanda en todos los usos. Esto también está acompañado pues con un problema altamente crítico de la parte socioambiental. Aquí, como podrán ustedes saber, tenemos problemas de contaminación, tenemos problemas de asentamientos humanos en áreas intangibles, ¿no? Como las fajas marginales. Este río se ha convertido en un río altamente contaminado por los diferentes usos y vertimientos que se dan. Podemos destacar entre ellos, ¿no? En los vertimientos de origen domésticos municipales, los vertimientos de origen minero, de origen industrial. Tenemos también residuos sólidos, ¿no? En todo el recorrido del río, en los cuales se han podido identificar fuentes contaminantes. 396 es la última data que nos alcanza la ANA, ¿no? De 396 fuentes contaminantes, de los cuales 269 son aguas residuales. De esas aguas residuales, 208 son aguas residuales domésticas. Y también tenemos 122 residuos sólidos, ¿no? Todo eso, como podrán ver, ahí están localizados ahí en el mapa. Este escenario, en verdad, es muy preocupante porque el riesgo que tiene la población de consumir probablemente el agua con algunas concentraciones de algunos de estos elementos que son peligrosos para la salud, ¿no? Eso nos obliga, ¿no? Y especialmente a la ANA, como un ente rector del uso del recurso, a ver cómo solucionar este problema, ¿no? Entonces, con apoyo, como les decía, del equipo coreano y la comisión multisectorial, se trabajó esta propuesta que las quiero compartir y es la siguiente, ¿no? Este plan está estructurado en 5 componentes, ¿ya? El primer componente es el de desarrollo de recursos hídricos. El segundo componente es la restauración propiamente dicho del río, la mejora de la calidad del agua. El cuarto componente se llama sostenibilidad social y el quinto componente es la gestión de información. El componente 1 del desarrollo de recursos hídricos, tal como lo estaba explicando el ingeniero Eddie Rosasa, tiene que ver con el afianzamiento de la oferta hídrica, es decir, la infraestructura de almacenamiento y producción de agua, ¿no? Esta infraestructura de almacenamiento y esta infraestructura de producción de agua se puede realizar de 2 maneras, ¿no? Con infraestructura gris y con infraestructura natural. La infraestructura gris son las represas, son los embalses, obras que convencionalmente se han venido ejecutando, se han venido desarrollando y actualmente se vienen trabajando con esta infraestructura, sobre todo las empresas hidroenergéticas. Yo les decía que hay aproximadamente 8 empresas que están generando electricidad en la cuenca, pero hay más de 30 proyectos que están en desarrollo, están en procesos de trámites, ¿no? Permisología, permisos de uso de agua, etcétera, etcétera, tanto en la ANA como también en el Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Entonces, imagínense la demanda y la cantidad de proyectos que hay en esta cuenca. Entonces, este componente está orientado básicamente a trabajar el afianzamiento de la oferta hídrica con infraestructura gris, que ya lo están haciendo las empresas hidroeléctricas, pero también lo está haciendo CEAPAL. CEAPAL es el principal demandante de agua para uso poblacional, pero es a partir desde Chosica hacia abajo, ¿no? Sin embargo, en la parte alta de la cuenca, los que están desarrollando proyectos de infraestructura gris
son los gobiernos, el gobierno regional de Lima y también los gobiernos locales, ¿no? Por un lado. Por otro lado, cuando hablamos de infraestructura natural, en esta, llámese así a las jochas, a las zanjas de infiltración, a las recuperación de los bofedales, de estos ecosistemas que muy poca importancia se le ha estado dando antes y que hoy en día, felizmente, lo ha dicho también el ingeniero Rosasa, está tomando una importancia tan grande que muchas instituciones están orientando sus recursos a este tipo de infraestructura, ¿no? Entre ellos está, como les decía, las zanjas de infiltración, el desarrollo forestal, macizos forestales, para poder retener el recurso hídrico proveniente de la escorrentía, de las lluvias en las partes altas de la cuenca, ¿no? El mejoramiento y rehabilitación de las amunas, sobre todo para efectos de la recarga hídrica, ¿no? Entonces, son dos tipos de infraestructura que se están planteando y que el Plan Maestro los ha identificado dentro del banco de inversiones que hay en el Ministerio de Economía, ¿no? En el InvierteP, ¿no? Entonces, estas intervenciones que vienen realizando estas entidades, también se está sumando a algunas instituciones no gubernamentales, como por ejemplo Acuafondo, ¿no? Que también está trabajando el tema de infraestructura natural. Sedapal, por su parte, tiene un programa que está referido al tema del MERECE, ¿no? Mecanismo de retribución por servicios ecosistémicos. Hay un fondo que ellos vienen recaudando a través de las tarifas de agua en la ciudad, y ese recurso está orientado a inversiones en infraestructura natural en las partes altas de la cuenca. Entonces, ¿cuál es el papel del Plan Maestro en este caso? Organizar y ordenar estas intervenciones que lo hemos identificado y que nos hemos dado cuenta que hay bastantes superposiciones porque cada institución está trabajando de manera desarticulada, cada quien desde su espacio, cada quien desde sus funciones, pero está faltando alguien que se encargue de articular las intervenciones de todas estas entidades. Eso es una de las cosas que hemos podido identificar y ese es uno de los papeles y una de las funciones que va a tener el equipo del Plan Maestro para poder organizar y ordenar estas intervenciones y evitar esos gastos operativos pues, que son bastante cuantiosos y que no le favorece al Estado, ¿no? El componente 2 tiene que ver con la restauración del río Rímac, así propiamente dicho, y esto tiene que ver con el control de inundaciones, el desarrollo paisajístico y la reubicación de asentamientos. De igual manera que en el anterior componente, aquí tenemos varias instituciones que vienen trabajando proyectos para controlar las inundaciones, ¿ya? Están, por ejemplo, la Autoridad de Infraestructura, la ANIM, está los gobiernos locales, los gobiernos regionales, y algunos otros sectores que también vienen desarrollando proyectos de control de inundaciones, considerando de que es un tema que ha tocado bastante fuerza en los últimos años con estas avenidas tan crecidas que han estado perjudicando a las poblaciones, ¿no? La particularidad que tiene este componente es que el Plan Maestro lo que va a hacer con todas estas instituciones, de igual manera que en el componente anterior, es organizar y ordenar todas las intervenciones porque también se están dando superposiciones en estas intervenciones. Por ejemplo, en el tramo del Centro Histórico de Lima, existe un proyecto muy lindo, muy importante de la Municipalidad Metropolitana de Lima, que se llama ProLima, ¿no? Ellos tienen un componente de restaurar 14 kilómetros del río Rímac, y en este tramo también ANIN está realizando intervenciones. Entonces, se están superponiendo entre ambas intervenciones y lo que estamos queriendo desde el Plan Maestro es ordenar esas intervenciones para que no haya sobreposición, para que no se estén duplicando, triplicando proyectos en estos tramos, ¿no?
Entonces, el proyecto de Prolima, por ejemplo, tiene un componente paisajístico y también arquitectónico, ¿no? Restaurar este tramo importante del centro histórico. Y lo que estamos queriendo hacer con ANI, precisamente mañana tenemos una reunión con ellos para poder intervenir y estar llegando a un acuerdo para que ellos puedan trasladar a otros tramos esas intervenciones que tienen, ¿no? Las reubicaciones de asentamientos, si bien cierto, es un reto bastante difícil, pero nada imposible, ¿no? Los coreanos han tenido estos mismos problemas. Ellos están seguros que se puede resolver con un buen programa de reubicación, ¿no? Probablemente aquí en el Perú se nos hace un poco complicado, pero mucho depende de la voluntad de la población y también de los políticos, ¿no? Aquí la voluntad política tiene mucha importancia y va a depender mucho de ellos que esto se realice. ANI, por su lado, también, por su parte, también viene realizando intervenciones para controlar inundaciones, pero la ventaja de ellos es que sus intervenciones van acompañados con desarrollo paisajístico. No queremos obras grises únicamente, sino acompañado de un desarrollo paisajístico para que le dé vida a la obra, ¿no? Esa es más o menos la idea de trabajar en este componente. Nuestro objetivo es que esto se expanda a lo largo de todo el recorrido del río. El componente 3 es el componente, desde el punto de vista presupuestal, el más fuerte. Casi el 70 o 80% del presupuesto se va a concentrar en este componente. Y justamente el objetivo, como les decía, era recuperar la calidad del agua. Este componente va a trabajar el tema de la mejora de la calidad de agua desde diferentes frentes, ¿no? Dependiendo del origen de estos contaminantes. Como les decía, hay contaminación por aguas residuales, pero estas aguas residuales tienen origen industrial y también tienen origen doméstico municipal. Entonces, estamos armando grupos de trabajo, ¿ya? que van a ser liderados cada mesa o cada grupo por la entidad competente, en este caso los vertimientos industriales por Produce, los vertimientos domésticos municipales por Vivienda, los residuos sólidos con el MINAN, los pasivos mineros con activos mineros del MINEN, y todo lo que es contaminación de origen agropecuario, definitivamente el sector de agricultura tiene que trabajar específicamente con SENASA, ¿no? Cada uno de ellos va a involucrar a todos los actores que tienen que ver con cada uno de estas fuentes. Entonces, la propuesta en este componente es armar grupos de trabajo en cada una de estas fuentes de contaminación, ¿no? Recursos existen. Hemos hecho identificación en el banco de proyectos y hemos visto de que en cada sector hay proyectos que están identificados, comprometidos en los planes multianuales, ¿no? Lo que está faltando es justamente organizar y hacer cumplir esa programación, porque muchas veces programan y nunca lo ejecutan, a pesar de que, por ejemplo, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento tiene presupuestos precisamente para este tipo de problemas, ¿no? El de saneamiento rural, sobre todo para hacer tratamiento a los vertimientos domésticos municipales. El componente 4 es el de sostenibilidad social. En realidad es el de sostenibilidad social, ambiental y económico. Lo que estamos pretendiendo con este componente es involucrar a la población beneficiaria, a la población que está en este territorio, ¿no? Se va a fortalecer una unidad de operación y mantenimiento porque estamos convencidos de que, si bien cierto, las inversiones públicas llegan hasta la ejecución, pero la continuidad del proyecto requiere pues unos recursos
¿no? A través para darle operación y mantenimiento. Estos recursos ya corresponden a gastos operativos que se tienen que considerar para darle continuidad al proyecto, ¿no? Sobre todo en las partes altas de la cuenca, queremos que las comunidades sean parte del proyecto, que se empoderen y se sientan dueños del proyecto, y para eso queremos conformar los comités de vigilancia para que ellos sean partes del proyecto, para que ellos brinden su servicio. Obviamente tienen que ser remunerados, ¿no? Para eso se va a tener que generar fondos para financiar la operación y mantenimiento, que incluye también la vigilancia, la seguridad de las obras y la limpieza, el mantenimiento de estas obras. Y el servicio especializado de operación y mantenimiento se va a tener que terciarizar a aquellas empresas que brindan ese servicio. Es algo que está faltando en realidad en casi todas las obras que realiza la inversión pública, ¿no? Y nosotros hemos podido identificar a través del plan maestro para poder darle continuidad a los proyectos. El componente 5 se llama gestión de la información. Lo que estamos viendo, y seguramente muchos de los presentes saben que información existe en todas las instituciones, ¿no? Específicamente de recursos hídricos, hay muchas entidades que manejan información. Muchos generan, muchos registran, ¿no? Y cada quien, desde sus necesidades, las viene utilizando. Y ahí hemos encontrado bastante distorsión en la información. Entonces, existe la entidad, la ANA, como entidad competente en los recursos hídricos, la que debe oficializar la información a través del registro, el procesamiento, la sistematización para poder difundir la información a quienes lo requieran, ¿no? A través de una plataforma virtual que en otros países funcionan perfectamente. Eso es algo que está faltando, ¿no? Nosotros hemos visto que la ANA ya tiene un gobierno digital, pero está faltando ponerlo operativo para poder acceder a la información a todos los que lo requieran, ¿no? Esta es más o menos la idea de trabajar con este componente. Si bien es cierto, la línea de tiempo planteada por el equipo que elaboró el plan maestro era de 10 años a partir del 2015, ¿no? O sea, este año 2025 se debió haber ejecutado, lamentablemente por diferentes motivos, no se implementó este plan. El año 2018 y el año 2019 se inició la implementación, lamentablemente se paralizó, entre algunos motivos por la pandemia, y otro también por cuestiones administrativas que en su momento pues no tomaron la decisión de darle continuidad. Pero la actual gestión de la Autoridad Nacional del Agua ha visto por conveniente la importancia que tiene esta propuesta para poderlo implementar, y estamos justamente trabajando este proceso de implementación para que esta propuesta se ejecute, ¿no? Tenemos previsto ejecutarlo en los próximos 10 años. Si bien cierto, Corea lo ha hecho en 5 o 6 años, va a depender mucho cómo las entidades involucradas en el río Rímac articulen sus acciones para que esto se pueda reducir incluso hasta en 7 años, ¿no? Eso es de una forma optimista, ¿no? Sin embargo, hay que ser realistas, estamos en el Perú, esto probablemente pueda variar, ¿no? Nuestro horizonte es de 10 años y esperemos pues que en esos 10 años se pueda lograr. Inicialmente se había estimado un presupuesto de un poco más de 1.000 millones de dólares, ¿no? Que estaban distribuidos en los diferentes componentes. Inicialmente, los 3 primeros componentes eran los que tenían estos presupuestos, ¿no? El de mejora de calidad de agua es el que representa mayor inversión. Estamos incorporando los 2 otros componentes que acabo de indicarles, precisamente porque esto le va a dar más robustez a la propuesta,
y queremos que esto sirva de piloto para que luego se pueda replicar en todas las cuencas, especialmente en aquellos consejos de recursos hídricos que ya están conformados y que están necesitando tener un modelo de gestión operativa como es la que se tiene con este plan maestro. ¿Qué es lo que se espera con la implementación del plan maestro? Ya lo decía el ingeniero Rosasa, seguridad hídrica para el desarrollo sostenible. Y aquí nosotros queremos asumir este reto, pero desde el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca, que es la que hace el trabajo de la gestión integrada de los recursos hídricos, buscando precisamente lo que nosotros queremos, la seguridad hídrica. Agua para que llegue a los usuarios en forma oportuna, ¿no? En la cantidad y calidad de la mejor manera, ¿no? Hay experiencias en muchos países del mundo de la restauración de los ríos, ¿no? De aquellos más familiarizados al Perú, por ejemplo, el de Madrid en Río Manzanares, ha sido todo un reto, han logrado avanzar bastante. En el río Sena, en París, como podrán ver, antes este río también era un río bastante deteriorado, lo han restaurado, lo han convertido incluso hasta en navegable y turístico. El, el río Mapocho en Chile, que todavía sigue en proceso de restauración, es todo un reto que ellos también se han planteado. Y acá en el norte, el país vecino de Bogotá, tienen un río que se llama también Bogotá. Vienen trabajando la restauración de su río, ¿no? Y la fotografía nos muestra cómo es que está actualmente, ¿no? Está todavía en proceso, es todo un trabajo que vienen desarrollando. Lo que hay que rescatar de estas dos experiencias es que han tomado la decisión de hacerla y la están logrando, ¿no? Otra experiencia para nosotros a tomar en cuenta es lo que han hecho los coreanos, ¿no? Los coreanos creo que junto con Japón son los mayores referentes en cuanto a logros exitosos de restauración de ríos, ¿no? Corea tiene todo un programa de restauración de ríos, han restaurado muchos ríos, entre ellos este río que pasa por la ciudad de Seúl, ¿no? No sé hablar de este coreano, pero el río Cheonghae-Chetong, que es un río muy, muy emblemático allá en Corea. Esta es otra fotografía de este río, ¿no? Y nos muestra pues que efectivamente cuando hay decisión se puede lograr. En resumen, estimados participantes, este es el plan maestro que queremos desarrollar aquí en Lima, en el río Rima. Es un sueño que se puede hacer realidad. Creo que soñar no es delito, pero va a depender mucho de la voluntad política, pero también de la voluntad de la sociedad. Queremos vivir en un ambiente amigable, en un ambiente saludable que nos permita, pues, tener un espacio donde recrearnos. Quién sabe si podamos recuperar los camarones que antes había en el río, ¿no? Bueno, en resumen es eso. Estoy dispuesto a contestar preguntas si en caso las hay. Muchas gracias. Muchísimas gracias, ingeniero Henry Baller, por su exposición. Vamos a invitar a nuestros asistentes a que formulen sus preguntas o consultas. Igual acá tenemos una pregunta de nuestra asistente Yasmín. No sé si el ingeniero Eddie Rosasa nos escucha. Ingeniero Eddie Rosasa, ¿nos escucha? Aquí hay una Hola, pregunta. Hola, sí, ingeniero los Eddie. escucho. Aquí tenemos una pregunta para usted. Nos gustaría compartirlo para que pueda apoyarnos con la respuesta. ¿Está bien? ¿Me escucha bien? Sí, ¿Lo sí, le puedo estoy leer? escuchando. Ya, lo voy a Claro. leer, por favor. La pregunta dice así: el Plan Maestro y Gobernabilidad es una visión bastante compleja e interesante
Mi pregunta va hacia cómo se va a gestionar la dinámica poblacional existente en la cuenca, así como sus actividades económicas para que estas propuestas sean viables a largo plazo. Le repito la pregunta. Dice, mi pregunta va hacia cómo se va a gestionar la dinámica poblacional existente en la cuenca, así como sus actividades económicas para que estas propuestas sean viables a largo plazo. ¿Aló? Sí Sí, me escucha, ¿no? Sí, sí, perfectamente he podido entender la pregunta y creo que la respuesta ha estado en las intervenciones que hemos tenido tanto yo como el ingeniero Henry Valer. Este plan maestro, este plan maestro con la colaboración de los coreanos es un documento muy importante. Ya les he referido de que es bastante completo y que debe ser incorporado en el plan de gestión de recursos hídricos de la cuenca Chillón-Rímac-Currín. Lo que hay que hacer para que pueda ejecutarse es darle un mayor fortalecimiento al Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca. Hoy en día, los consejos de recursos hídricos de Cuenca son unas simples plataformas que están conformadas para que las diversas instituciones a nivel regional y local que intervienen en una cuenca puedan elaborar el plan de gestión de los recursos hídricos. Pero vemos de que ese plan de gestión de recursos hídricos también tienen y están atravesando serios problemas. Entonces ahí hay dos aspectos. Uno es la institucionalidad de esa organización que debe manejar todos estos proyectos y lo otro es hacer efectivo lo que se acuerda y se pone en los planes de gestión de recursos hídricos. Los planes de gestión de recursos hídricos están desvinculados de los planes de desarrollo regional y planes de desarrollo local. Yo diría hasta incluso está desvinculado del plan de desarrollo nacional, ¿no? Los PEDNAS, ¿no? El PEDNA. Tenemos un PEDNA que está mirando la visión hacia el 2050, pero si identificamos por ahí en dónde podemos centralizar los temas del agua, tenemos que escarbar mucho para encontrarlos, ¿no? Y de igual modo, como les indicaba, ya los países desarrollados han hecho lo que tenían que haber hecho, todos los países en el mundo, ¿no? Los países desarrollados ya han hecho su infraestructura de regulación. Hoy ellos manejan todos los recursos hídricos disponibles en sus cuencas, las manejan en o sea, pueden abrir las compuertas y cerrar las compuertas cuando necesitan, para atender a sus demandas, ¿no? Para atender a sus demandas. Mientras que nosotros no, porque no tenemos la infraestructura gris construida suficiente a nivel principalmente de la vertiente del Pacífico, ¿no? Tenemos escasas, les decía yo hace un rato que no, si empezamos a contabilizar cuántos embalses tenemos, seguro que no llegamos a 100 embalses, ¿no? Mientras que en el Japón tienen 2.600, mientras que en España tienen 1.300. Yo a los españoles siempre les digo, deben agradecer al presidente Franco, que cuando uno les habla de Franco, los españoles se les eriza el cuerpo. Yo siempre los fastidio y les digo, deben agradecerle a él porque él impulsó prácticamente los 1.300 embalses. Pero como les decía, no se trata de hacer obra, hacer embalses, no. Se trata de administrarlas adecuadamente. Eh, Esas infraestructuras son las herramientas que tiene el tomador de decisión para poder gestionar los recursos hídricos. Y cuando gestiona los recursos hídricos, no solamente son obras, tienes que mirar
la infraestructura verde, esas soluciones basadas en la naturaleza que son claves, tienes que aplicarlas, pero no puedes aplicarlas tampoco al libre albedrío. Tenemos los mereces y los mereces están ahí. La verdad, yo no he visto qué se está haciendo con eso. Entonces se recaudan, a los que pagamos impuestos, pagamos el agua, nos están cobrando ya esos mereces, pero no vemos dónde se están invirtiendo, cómo se está avanzando. Yo creo que hay en ese manejo de los mereces es clave, por ejemplo, el Consejo de Recursos Hídricos, pero un Consejo de Recursos Hídricos fortalecido, ¿no? Que sea autónomo, que tome decisiones, que maneje recursos, que maneje infraestructuras, que tenga a esos proyectos especiales que fueron desactivados del INADE y que hoy están prácticamente paralizados porque son unos simples ejecutores de obra, deberían de convertir a esos proyectos especiales, incorporarlos dentro del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca y hacer que sean las entidades o las empresas o los organismos que dan el servicio de suministro de agua. Yo les decía, no necesitamos que nos muestren obras, que el que nos muestren obras es simplemente una bandera política que les interesa a los políticos, porque con esa bandera política de mostrar el nombre de las obras, ganan votos. Lo que necesitamos es las empresas responsables, los organismos responsables que nos brinden el servicio de suministro de agua, ¿no? Y lógico, en este caso, todo ese plan maestro debe ser incorporado dentro del plan de gestión de recursos hídricos de Chillón Rimalurín, fortalecer a ese consejo, hacerlo autónomo y impulsarlo para que sea el responsable con la mirada hacia el futuro, ¿no? Con la mirada hacia el futuro, porque no solamente es ejecutar obras. Hoy en día la metodología BIM nos impulsa a que no solamente miremos a los proyectos como obras, como una simple ejecución de obras, no, sino vayamos más allá. Tenemos que ir a la vida útil del proyecto. Entonces, cuando miramos la vida útil del proyecto, nos estamos proyectando a 30, 40, 50 años y debe haber un equipo que le dé continuidad a esas obras que se ejecutan para brindar el servicio adecuado en todo lo que es la gestión de los recursos hídricos y a donde se incluyen todos los eventos extremos también, todo lo que ha explicado el ingeniero Valer. Yo creo que, no sé si he respondido la pregunta con satisfacción. Sí, muchísimas gracias, ingeniero Eddie Rosasa. Gracias por su intervención. Sin más, vamos a dar pase a la geógrafa Miriam Nagata para dar las palabras finales. Buenas noches. Quisiéramos agradecer a los ingenieros Henry Valer y al ingeniero Rosasa por brindarnos esta presentación, en primer lugar, sobre el plan maestro de restauración del río Rímac. Ha sido muy interesante tener, digamos, las visiones, la presentación del proyecto por parte del ingeniero Valer, ver los diferentes componentes, la esperanza de que este proyecto, creo que había mucha esperanza de que este proyecto o ese plan maestro se realice. De otro lado, la experiencia a partir de la experiencia del ingeniero Rosasa, me quedé un poco con una frase que dijo lo de para hacer gestión integrada de los recursos hídricos no se puede gestionar si no se administra, no se puede administrar si no se controla y no se puede controlar lo que no se conoce y no se conoce lo que no se vive. Creo que en esta frase este, ha expresado mucho de lo que,
de la situación en cuanto a los recursos hídricos, después también desde su experiencia cuando mencionó las paradojas del desarrollo, lo que él ha podido apreciar a través del tiempo, ese doble discurso, y justo en la última intervención cuando habló de la infraestructura gris, de la infraestructura verde, eh, ¿cómo hacemos para, bueno, habría muchas preguntas quizás muchas repreguntas para hacerles luego a los dos, ¿no? ¿Cómo avanzar en cuanto a si de todos modos tenemos que avanzar en cuanto a la infraestructura gris y de ver lo referente a la infraestructura verde, ¿no? Los recursos que tenemos. Bueno, habría eh, mucho que hemos visto, que nos han compartido a través de las exposiciones, las experiencias, y queda mucho por reflexionar, ¿no? Bueno, agradecerles, ya el tiempo creo que estamos casi con el tiempo justo, agradecerles su presentación, y a lo mejor en otra ocasión los vamos a poder volver a tener, ¿no? Muchas gracias de parte de la presidenta, de parte de la doctora Bernex, la doctora Katarzyna, gracias a todo el equipo que hace posible estos martes geográficos, y a todos aquellos que nos acompañan cada martes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Georgia Miriam Nagata. De igual forma vamos a dar el pase a la doctora Nicole Bernex. Doctora Nicole, usted tiene la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, al ingeniero Eddie Rosasa, como de costumbre nos ha metido adentro de la cuenca, nos ha hecho estar un poco, tomar el pulso de la cuenca del Rímac y de otros muy importantes cuencas, pero yo quería sobre todo también agradecer al ingeniero Valer por presentarnos este plan maestro donde la educación va a jugar un papel decisivo porque tenemos que convertirnos en actores del agua, desde el territorio más pequeño, el de nuestra casa, de nuestros ambientes, al territorio grande de nuestro país. Quiero compartir también cómo puede, a partir de la Sociedad Geográfica de Lima, recuperar la memoria. No hay desarrollo sin memoria. Y en 1937 hubo un excelente estudio presentado por un miembro de la sociedad, el Arturo Jiménez Borja, un ensayo geográfico sobre el Valle del Rímac, 1937, que podría ser muy interesante para abordar la cuenca en 3 dimensiones: atmosférica, superficial y subterránea. Me despido con eso. Cada semana intentaremos decirle cómo articular con antiguos boletines de la sociedad, sabiendo que desde 1891 tenemos de manera continua un boletín anual que aborda problemas científicos, problemas socioeconómicos, políticos, biofísicos en cada uno de nuestros territorios peruanos. Gracias, Betsabe, y hasta para todos, toda la audiencia la próxima semana. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Igual aquí nos están dejando un comentario. Andrés Elancastre, gracias por estar.
también por tu comentario. Igual lo voy a leer para no dejarlo ahí. Bueno, dice, gracias por las intervenciones. Mi impresión general es que existe una simetría entre lo que significa la complejidad de la realidad y el de concebir y poner en marcha una intervención de la restauración mediante el plan maestro del río Rímac y los contenidos vertidos. No escuché nada referido a fortalecer la formación y desarrollo de capacidades para el cambio cultural. El cambio cultural también que es una parte importantísima, ¿no? Bueno, nada, muchísimas gracias a todos nuestros asistentes, al ingeniero Henry Baller, al ingeniero Eddie Rosasa por acompañarnos el día de hoy. Igual vamos a estar comunicándonos con el público en general por nuestras redes sociales, también por el correo. Por favor, estar atentos a ellos. Y nada, nos vemos en una nueva sesión para seguir aprendiendo sobre los temas del territorio del lago. Muchísimas gracias. Muchas gracias.